Vamos a ir con Jaime Fuentes. Jaime Fuentes Purrán, quien es abogado de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y vocero de la Asamblea Nacional de Familiares. Y con él queremos conversar esta aprobación, claro que fue una aprobación bien estrecha, ¿no es cierto? 3 votos a favor y 2 en contra del proyecto que busca otorgar indultos generales a los presos de la revuelta social. Y fue aprobado entonces en la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, muy bien, muchas gracias. La verdad es que estamos bien contentos luego de la votación del día de ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Si bien sabemos que es un paso, es algo que igual nosotros vamos celebrando estos pequeños Paso pasitos importante, que tenemos que dar. Claro, un paso bien importante de todas maneras. ¿Se lo esperaban o pensaste tú, Jaime, y todos los familiares en algún momento que esto no se iba a lograr? Porque tú has tenido mucha reticencia, sobre todo del statu quo, ¿no? Sí, mira, nosotros en general hemos siempre desconfiado sobre todo del poder político porque, bueno, nosotros llevamos más de un año prácticamente solos dando esta pelea de visibilizar las vulneraciones al debido proceso, de visibilizar también todas las problemáticas que se han acogido dentro de los juicios y sobre todo las imputaciones que se le han hecho a muchos de los familiares y de los jóvenes que han sido detenidos tras el 18 de octubre. Hace poco empezamos a trabajar ya con los parlamentarios, empezamos a trabajar con el senador Navarro, con La Torre, y cuando empezamos a ver que se podía concretizar este proyecto de ley, de hecho en un inicio solamente iba a ser presentado por Navarro. O sea, no íbamos a tener el apoyo que tuvimos en ese momento de Yana Proboste, de Isabel Allende, entre otros senadores. Entonces igual todo paso que vayamos dando es una gran alegría y sorpresa para nosotros porque también entendemos que es un tema muy complejo, que no hemos recibido ataques de todos los organismos del Estado prácticamente, y también es un tema que tampoco se tiene claridad. O sea, ahí vemos las complicaciones que tienen entre las cifras, tanto la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía, el Gobierno, la Corte Suprema, y ahí vemos cómo no tienen una importancia, no le dan una importancia a la temática de presos políticos hoy en día en Chile. De hecho lo niegan, no solo no le dan importancia, sino que niegan la existencia de presos políticos, ¿no? Perdón, Daniel, eras tú, ¿verdad? No, sí. Daniel te llama, ¿verdad? Me llamo. Lo que pasa es que hay un abogado serio, un abogado baja, yo no, pero es verdad, no, mira, a ver, Jaime, un poco para ir poniendo un poco como de contexto y todo. Tú eres abogado penalista, yo no, así que en eso mis respetos y te pregunto, porque en el fondo acá hay como, tú dijiste, acá hay como números que no calzan. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya números que no calcen en términos de por qué fue detenida alguien o por qué está imputado a alguien? Entonces, a mí yo supongo que a la mayoría también les produce sorpresa esto de, no, es que la fiscalía dice que hay 3 o el otro dice 20, no sé, ¿nos podría explicar por qué esta diferencia de visión de respecto de el número de presos que están a producto de la revuelta? Y después la segunda pregunta es un poco que tiene que ver con lo que pasa a nivel mundial, cuando hay levantamientos sociales que siempre ha existido indultos, amnistías, porque en fondo se entiende que esos delitos fueron cometidos en un contexto. Esa es como la segunda pregunta, pero la primera es ¿por qué hay tanta diferencia y si nos podía aclarar esa diferencia, Jaime? Ya, perfecto. Mira, en general las diferencias se radican principalmente en los criterios que están obteniendo, sobre todo las instituciones públicas, para poder calificar si una persona está detenida por el estallido social o no. En ese sentido, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, cuando lanza sus cifras, empieza a establecer de que los delitos de desórdenes públicos, delitos de atentado contra la autoridad, maltrato de obra carabinero, entre otros delitos que supuestamente fueron cometidos. Y lo digo de esta manera porque también quiero ser enfático en que la mayoría de los juicios que han terminado han salido absueltos a los jóvenes que han tenido en prisión preventiva por más de un año. Entonces, en ese sentido, también hay que ir visibilizando ese tipo de situaciones. Y la Fiscalía toma otro criterio. Toma un criterio de aquellos que están en prisión preventiva por más de 6 meses y en muchos casos también toma un criterio que deja delitos fuera. Por ejemplo, lo que es desorden público, lo que es maltrato de obra carabinero o otros. No sé, que se logra explicar la diferencia entre las cifras y que aparte no mantienen una claridad también de cuántas personas han sido procesadas por delitos después del 18 de octubre. Y ya como último, como la guinda de la torta, sale la Corte Suprema a decir que en Chile hay 26 personas en prisión preventiva desde el 18 de octubre,
cuando vemos incluso casos que el mismo cura Berrío estableció en la Comisión de Derechos Humanos que él va a ver muchas más personas a la cárcel de Antofagasta. O sea, solamente en Antofagasta habrían más de 26 y a nivel nacional claramente no pueden ser 26. O sea, nosotros tenemos un catastro de por lo menos 200 personas. ¿Cuánto estimas tú que hay a nivel nacional? Nosotros tenemos un catastro solamente de los familiares de cerca de 200 personas aún en prisión preventiva desde el 18 de octubre, sin contabilizar que hay gente que ha ido cayendo, por ejemplo, en julio, en agosto de este año, también por producto de las mismas movilizaciones que exigen la libertad de los presos políticos. Qué loco eso, porque, no sé, por la Asociación de Fiscales salió el otro día diciendo que eran ¿cuántos? ¿6? Seis, los claro. que no... Claro. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia de ese nivel? Cuesta entenderlo, ¿no? En verdad, no. El criterio que, Lo que pasa es que dice, no, está... Dale. Sí, lo que pasa es que esto también es un criterio político. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en la Asociación de Fiscales, la única vez que se refería a un proyecto de ley ha sido al proyecto de ley de indulto para los presos del estallido social. Porque cuando han salido otro proyecto de ley, el indulto conmutativo, la Asociación de Fiscales jamás se refirió ni siquiera en otros proyectos que tengan o que tengan más o menos iguales en los beneficios que otorgue, sobre todo en los beneficios carcelarios, y sobre todo cuando se empiezan a referir a las cifras, claro, la idea es bajar las cifras para mostrarle a la población de que esto no es un proyecto importante, que no estamos afectando a las 5.000 familias, como nosotros lo estamos diciendo, sino que al contrario, solamente es un sector muy reducido de la población. Y eso también lo vemos en los relatos que da los mismos Ministerios de Justicia, cuando tratan a nuestros familiares de delincuentes sin el hecho de haber terminado el juicio. O sea, aquí en Chile hoy en día no se respeta la presunción de inocencia, y eso también hay que tenerlo claro. Y además no habría senadores presentando este proyecto si fueran 6 personas. También no hay cuota, pues sí, también hay como... O sea, es que pasa, o sea, es lo mismo que... Perdona, Daniel, porque también, claro, cuando son temas así, políticos, finalmente no, pasa mucho. Nos pasa, por ejemplo, a las feministas cuando presentamos este proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo fuera de las 3 causales, también, ¿no? Pero hay 2 mujeres nomás que están encarceladas por esto, pero no se habla del fondo del asunto, que es un tema de salud pública, que hay mujeres que por el temor a una sanción, que por el temor también a la sanción social, se realizan en todo riesgo, ¿no es cierto?, y abortos, y esas son mujeres pobres, porque las mujeres que tienen dinero van a clínicas privadas o viajan al extranjero a hacerse aborto. Entonces, se minimiza el problema, tratan de minimizarlo con cifras, y siempre cifras manipuladas, igual que cuando te entregan las macro cifras y te dicen que en Chile hay un promedio de sueldo de 620.000 pesos, cuando sabemos que esos 620.000 pesos son un promedio porque consideran al señor Luxich y consideran a la persona que gana 220.000 pesos, ¿cachai? Y claro, ahí ni siquiera hablan de la medianía, que son los 470.000 pesos, ¿no es cierto? Y que el 50% de los chilenos que ganan eso o menos. Entonces siempre manipulando las cifras, ¿no? Siempre. Sí, absolutamente, y es una cuestión que en fondo al final del día va a tener que haber una comisión de reparación para que lo estudie, porque con este tipo de diferencias en que todos parecen legítimamente bien estudiados, hay una mala intención detrás de alguien. Oye, no entiendo por qué en la Comisión de Derechos Humanos está Iván Moreira, no entiendo cómo puede estar ese personaje ahí. Es Tampoco que, lo porque entendemos. pero obvio, o sea, por último Felipe Cas, no sé, vivió en Cuba y alguna visión tendrá, pero Iván Moreira es un negacionista, es un que ha amparado el régimen militar y está en la Comisión de Derechos Humanos. Iván Moreira es como raro. Bueno, claro. Bueno. Ahí no tiene mucho que decir, Jaime, digamos que no tiene mucho que decir sobre eso. Mi segunda pregunta, Jaime, era que un poco tú sabes, debes saber que generalmente en los países cuando hay movimientos sociales o hay alteraciones fuertes de la sociedad, etcétera, se hacen leyes de indulto, se hacen leyes de amnistía, porque se entiende que esos delitos fueron cometidos en el contexto, no son delitos comunes, entonces fueron hechos en el contexto de una movilización social que quería producir cambio en el Estado, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, nosotros nos enfocamos en la creación de esta ley de indulto precisamente en los parámetros internacionales. O sea, el grupo de la mesa técnica, o sea, la cantidad de abogados, de asesores legislativos que estuvimos trabajando en este proyecto de ley, se enfoca y toma y recoge también desde la experiencia internacional la creación de indultos generales, principalmente porque se entendía que es un contexto político completamente distinto, que estos delitos, si hubiésemos estado en un contexto de normalidad, no se hubiesen cometido. O sea, no hubiésemos estado hablando ni de saqueo, ni de barricada, ni nada. Y en muchos de los casos los juicios serían objetivos. Y yo creo que acá es lo principal. Hoy en día la institución de lo que es un Estado de Derecho es que los juicios para los jóvenes detenidos tras el estallido social, los denominados jóvenes de la revuelta, no se les ha respetado muchos preceptos del debido proceso y los juicios no han sido justos. O sea, tenemos fiscales que están pidiendo 15, 20 años de cárcel imputando una supuesta incendio al Metro Pedrero y que luego resultan siendo absueltos y estando más de un año y medio incluso, en prisión preventiva. O sea, ¿quién devuelve ese año y medio? O sea, esos jóvenes quedan muchos sustentos del hogar, no pueden trabajar incluso. Esos jóvenes, esa familia completa que se queda sin un sustento, ¿verdad? Hassan, ¿quieres preguntarle algo a Jaime? Sí, Jaime. Hemos invitado, por ejemplo, al vicepresidente de la Asociación de Fiscales y otras personas para conversar acerca del tema de la prisión preventiva en Chile, ¿ya? Y han habido efectivamente dos distintas interpretaciones. De parte de los fiscales lo que dicen es que el problema es que la ley en sí pena más duramente a las cosas que han hecho o supuestamente han hecho las personas que quedan en prisión preventiva que otras personas que salieron. Por ejemplo, con el famoso caso que ya vimos con el Roberto Belmar, ¿cierto? El chopper que quedó libre después de apuntar con una pistola de aire comprimido a varios manifestantes y además disparar. Y salió inmediatamente, mientras que personas que tenían en su mochila los elementos para posiblemente hacer un molotov quedan en prisión preventiva. Pero la explicación de parte de la Asociación de Fiscales es que se ha aplicado bien la ley y el problema radica en el texto legal, ¿ya? Mientras que hay otros que dicen que no, el problema no es solamente el texto legal, sino la forma en que los fiscales y los jueces han aplicado la ley, ¿ya? Lo que yo quiero preguntar, primero tu interpretación sobre eso, y la segunda cosa es que en la ley de indulto tengo entendido que en el artículo 5 se establece que son los tribunales los encargados de determinar si las 11 condiciones que ustedes establecen en la ley se cumplen para dar el indulto. Por ende, ustedes están confiando en el... No, eso, si el problema es un criterio político sesgado en la aplicación de la ley, hace preguntar, ¿pero qué va a pasar con el indulto si los mismos jueces sesgados políticamente van a simplemente no aplicarlo? Esas son mis dos preguntas, perdón. Sí, mira, con respecto al tema de la prisión preventiva y sobre todo el texto legal, claro, en Chile siempre hemos tenido una problemática que es que la prisión preventiva se utiliza como la primera opción, al final de cuentas, al momento de cometer un delito. Y la Fiscalía siempre la está buscando, y lo cual nos lleva a tener una población penal completamente abultada precisamente por estas problemáticas. Y en cuanto al texto legal, lamentablemente no es que se aplique bien. De hecho, aquí hay una interpretación de los fiscales que siempre están exigiendo por parte, sobre todo en este caso de la agrupación de familiares, que se queden en prisión preventiva porque argumentan que es el delito más grave, y más allá de los fiscales también es una interpretación que hacen los jueces de garantía. Ya, lamentablemente los jueces de garantía... Entonces, si fuera así, ¿por qué salió? Entonces, eso a todos, sobre todo los no abogados, pensamos, ¿cómo es posible que una persona que está apuntando una pistola y disparando sale... Si ellos están siempre... ojo, claro, y que ya tenía, además, por último, hubiese tenido intachable conducta anterior, pero no era el caso, era un tipo que estaba con arresto domiciliario nocturno, entiendo. Ya, digamos. Claro,
A eso es lo que vamos con el problema de interpretación que hacen los juzgados de garantía, porque los fiscales son los que exigen las medidas cautelares y los juzgados son los que están resolviendo. El juzgado de garantía acá en específico ha determinado en todos nuestros familiares que son un peligro para la sociedad y por lo tanto merecen estar en prisión preventiva. Más allá del rango de la pena que puede establecer el delito, y obviamente que influye el hecho de que los fiscales estén pidiendo 15, 20 años, que estoy completamente seguro que en el caso de Belmar no pidieron esa cantidad de años, ni mucho menos el tribunal consideró que era un peligro para la sociedad, porque el arma era de aire comprimido, porque pensaron, podían argumentar miles de cosas al respecto. Pero yo creo que hay un caso mucho más emblemático que es el caso de La Vanguardia, que amenaza a una fiscal de la República, que es la fiscal Chong, a lo cual en primera instancia el juzgado de garantía también los deja libres. Luego, después de una apelación, la Corte de Apelaciones decide cambiar esta medida cautelar y ahí es donde vemos las diferencias de interpretaciones de la ley y donde se ve un sesgo político también, porque en el caso de nosotros y los familiares de aquellos que están imputados por delitos del 18 de octubre en adelante han sido todos catalogados como peligro a la sociedad y por lo menos han estado 4 o 5 meses en prisión preventiva, más los que tenemos hoy en día que siguen en prisión preventiva a la fecha. Entonces, esa es una interpretación que está generando el juzgado de garantía. Ya, Nosotros entonces sí existe, pero entonces sí existe ese sesgo de parte de los jueces, no genera un problema entonces el hecho que la ley de indulto confía en esos mismos jueces para determinar si se aplica o no. Claro, lo que nosotros hacemos con el artículo 5 no es que los jueces decidan si aplica o no aplica. Ya, que eso igual hay que diferenciar porque han salido varios videos diciendo esa situación, sino que lo que nosotros estamos estableciendo es que hoy en día en Chile, para cumplir con el beneficio del indulto, tiene que cumplir ciertas características. ¿Qué es lo que tienen que ver los jueces? Es que esté dentro del tiempo, que sea unos delitos contemplados dentro de la ley de indulto y que se encuentre y ver también la calidad, pues si está en prisión preventiva, en arresto domiciliario o no. ¿Por qué? Porque también hay un artículo que exige el cambio inmediato de las medidas cautelares, cumpliendo con esos dos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? No es dejar al arbitrio del juez, sino que es que el juez efectivamente vea, oye, es como un formulario, porque hoy en día no podemos, precisamente por las problemáticas de las cifras que tenemos, que no hay claridades ni de ningún agente del gobierno, ni incluso de nosotros, porque nosotros como tenemos las cifras que manejamos los familiares, pero aún así podríamos tener gente fuera, que también haya sido juzgada o que esté penalizada aún por delitos cometidos del 18 de octubre en adelante. Entonces, para tratar de englobarlos a todos, tenemos que establecer un mecanismo en el cual se puedan permitir que estas personas puedan acudir en este caso a la justicia o los mismos representantes, los abogados que están llevando los juicios y decir, mira, mi representado cumple con estos dos requisitos, exigimos el cambio cautelar al tiro y que se aplique el indulto. Por lo tanto, no es que el juez decida o no, el juez lo va a aplicar sí o sí, él lo tiene que aplicar, no puede decidir eso. Pero lo que tenemos que verificar es que se necesitan los requisitos. Exacto. Claro, es otra cosa. Es muy distinto. Solamente claro, hace eso, una... Dale, perdón. Claro, por eso es que no dejamos esto a la confianza del Poder Judicial, sino que al contrario se la estamos acotando lo máximo posible, para que ellos solamente vean, a ver, Juanito Pérez cometió el delito después del 7 de octubre, está dentro de los delitos de indulto, ok, perfecto, se aplica el indulto para afuera. Efectivamente, una cosa mucho más automática que eso de determinar si una persona es un peligro a la sociedad o no, donde hay un amplio margen que permite el criterio o sesgo político. Eso sería la diferencia. Claro, yo también encuentro que el caso de La Vanguardia es como el caso más emblemático de que es súper político finalmente, ¿no? O sea, ahí no solo había una amenaza a una fiscal de la República, sino que también había una como que se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, y eso estaba confirmado para ir a hacer esta amenaza, lo que también agrava la falta o el delito, ¿no? Entiendo, como que hacer esta asociación ilícita para amenazar a una persona, o sea, es bien fuerte eso. Jaime, tú vas de candidato a la constituyente, entiendo, por el distrito 13, eso es así, ¿no? Estoy en lo correcto. No, vamos a actualizar la información, no voy de candidato. Ah, ya. No, ¿en serio? No, tuvimos que... Sí, bueno, fue algo que intentamos analizar ahí también junto con varias personas del equipo y con varios familiares también, pero al final decidimos enfocarnos principalmente en esta lucha y creo que esta lucha nos va a llevar harto tiempo, bien demandante. Eso es verdad. Y yo quiero enfocarme bien en llegar adelante este proyecto de ley y obtener la libertad de todos los jóvenes que fueron los que impulsaron este proceso constitucional. O sea, no podemos decir
que tengamos un proceso constitucional teniendo jóvenes presos aún, que fueron los que iniciaron este cambio. Entonces, en ese sentido, una vez que tengamos a todos ellos fuera, con eso yo me doy por mi trabajo terminado. Pero de todas maneras, te quería preguntar tu punto de vista, perdona Daniel, sobre qué debería haber del poder, en qué debería cambiar el poder judicial en Chile si vamos a hacer una nueva constitución, digamos. ¿Cómo lo afectaría? ¿Qué harías tú? ¿Cuál era tu propuesta para eso? ¿Qué esperas tú también de los constituyentes? Que te escuche Daniel Stingo, que va de candidato ahí, para que sepas tú, ¿cómo crees que debería cambiar el poder judicial? O sea, yo creo que aquí hay dos aristas importantes que tiene que mantener la Constitución. Primero, el punto de los derechos humanos, que sea el eje central de la nueva Carta Fundamental, contemplando no solamente el resguardo y debida protección de ellos, sino que mecanismos efectivos. Hoy en día en Chile, lamentablemente, los mecanismos con los cuales contamos muchas veces no reconocen los derechos internacionales en materia de derechos humanos, que han sido avances grandes y sustanciales, que en Chile muchas veces no se respetan. Entonces yo creo que eso también es un eje central que nosotros tenemos que asegurar. Y por otro lado, en el caso del Poder Judicial, bueno, aquí hay varias aristas, o sea, tenemos incluso la temática del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que ser modificado completamente, tanto en la forma en la que se nombran los jueces del tribunal, como en la forma en la que fallan. Yo lamentablemente creo que también es un tribunal que hoy en día es bien político y que no está fallando de acuerdo a derecho en muchos aspectos. De hecho, solamente para precisar el punto, en los casos de nosotros, muchos de los jóvenes que fueron procesados por la Ley de Control de Armas, para poder tener acceso a penas sustitutivas deben recurrir al Tribunal Constitucional por un requerimiento de inaplicabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú revisas antes del 18 de octubre, 10 años hacia atrás, por lo menos los requerimientos que se han presentado al Tribunal Constitucional han sido todos aprobados. Todos por la Ley de Control de Armas, por los mismos motivos, incluso personas que han sido acusadas por narcotráfico, lo cual llama completamente la atención. Pero del 18 de octubre en adelante todas las causas de nuestros familiares han sido rechazadas. Y solamente porque tú ves otras causas, porte de arma de fuego, más porte de droga, salen aprobados los requerimientos. O sea, yo tengo ahí todo un análisis de comparación que hemos realizado y estudio por parte del Tribunal Constitucional, lo cual es completamente lamentable, porque ahí estamos diciendo que nuevamente hay un sesgo político por parte de un tribunal que lo que debiese hacer es respetar la igualdad de aplicación de la ley en todos los casos. Entonces, eso es algo que hay que modificar completamente. Habría que explicar eso. Oye, deberíamos publicar esos datos, ¿ah? ¿No es cierto? Sí, pero por eso, Jaime, hay que explicarlo un poco más, porque en el fondo se presentaba un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Eso quiere decir que en el caso particular, por favor, señoría, no aplique esta norma porque sería inconstitucional, entonces por eso inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hasta antes del 18 de octubre, ¿qué es lo que decían ustedes? Oye, la ley dice que aquellos que están por porte de armas no pueden tener medidas sustitutivas o medidas, no ir a juicio, digamos, y tener una medida alternativa. Entonces se presentaba, el Tribunal Constitucional decía sí, no puede tener una medida, puede no ir a juicio y aplicarle una medida sustitutiva, ¿cierto? Y después del 18 de octubre cambiaron el criterio. Y entonces ahora todos los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en que se le dice, mire, queremos que esta norma se pueda ir a una medida alternativa en este caso y no ir a juicio, el Tribunal Constitucional dice no, y tiene que ir a juicio. ¿Eso es lo que estás contándonos, Jaime, o no? Sí, pero eso no ocurre con todos los casos, solamente con los casos de nuestros familiares. Eso quiere decir yo. Porque yo tengo sentencias sacadas por el Tribunal Constitucional, como te mencionaba, que fueron ocurridas en abril o mayo del 2020, en los cuales se interpuso este requerimiento, principalmente por gente que estaba acusada por porte de arma de fuego. Estamos hablando de revólver, escopeta hechiza, entre otras cosas, más porte de droga. O sea, claramente ya sabemos a lo que se está refiriendo a la persona imputada, propiamente tal. Y se le daba acceso a penas sustitutivas. O sea, era acogido este requerimiento por parte del Tribunal Constitucional. Frente a jóvenes, y aquí como lo voy a transparentar, en el caso de mi hermano, que estaba formalizado por la Ley de Control de Armas, no tiene antecedentes, tiene arraigo social, entre otras cosas, fue rechazado el requerimiento. ¿Y por qué? No ¿Qué fue rechazado. La verdad es que los argumentos las sentencias son copia y pega de todos. Ya son todos los mismos argumentos de rechazo.
Y el motivo del rechazo principal se radica en que los votos empatan. O sea, son 5 votos que sí, 5 votos que no, por lo tanto, al ver empate se rechaza el requerimiento. Qué increíble. No, bueno, a ver, tú tienes una posición, Jaime, de que hay que revisar el Tribunal Constitucional. Yo soy de la posición de borrarlo de una patada, así que, y creo que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es volver a la Corte Suprema en una sala y chao. Esa es mi postura. O sea, no creo que haya que revisar las leyes hechas por el Congreso. Sí, no, yo comparto con, o sea, lo que pasa es que ahí es donde iba con la segunda patita. Yo creo que el Tribunal Constitucional no tiene que tener la atribución de poder ser esta tercera cámara. O sea, no puede ser que que se dé en el Senado, en la Cámara de Diputados, para después también pasar por el Ejecutivo, y que más encima pase al Tribunal Constitucional y que borre todo lo que las personas democráticamente electas, o sea, los representantes del pueblo en este caso, estén legislando. O sea, eso no corresponde en ningún sentido. Ahora, claro, si hablamos de que vamos a crear una nueva sala de la Corte Suprema exclusivamente para ver temas constitucionales, el Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido de existir. Ya, y además, cuando Hassan, Constitución, incluso si es una sala de la Corte Suprema, si cuando ellos fallan, no es sobre un caso, no es solamente algo que se aplica a ese caso específico, sino a todos los demás casos a futuro, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la Corte Suprema estadounidense, ¿cierto? Ahí ellos no tienen un control preventivo, o sea, la ley sale independiente de la opinión de la Corte Suprema, pero si un caso llega a la Corte Suprema, después de un fallo donde dicen que la ley es inconstitucional, la ley deja de aplicar para todos los casos a futuro. Yo creo que lo que debe ocurrir con los temas constitucionales es que solamente en el caso particular que se está viendo la Corte Suprema se debe entonces sacar la aplicación, y no general, para cortar aún más ese concepto de la tercera cámara. Al final, es la decisión democrática de la mayoría que determina la ley. Eso es lo que debería hacer. El recurso de inaplicabilidad es: no aplique esta norma en este caso por declararla inconstitucional. Por eso se llama así, inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es para el caso este. Ahora, volviendo al tema anterior, perdona, nosotros conversamos, estaba justo ese día Alejandra y Hassan con Jorge Vitar, vicepresidente de los fiscales de Chile. Y él decía que el problema era de cómo modelamos las leyes. Esa fue su palabra. Y no la visión que ellos tienen y el criterio que ellos usan para... porque nosotros les planteamos este mismo tema, Jaime. Acá hay presos de la revuelta, acá hay el criterio distinto. Decían, no, nosotros... bueno, se quejó mucho y con razón de que no tenían mucho apoyo, personal de apoyo, apoyo administrativo, etc. Pero él decía que era un problema de modelar las leyes. O sea, ellos no podían no aplicar las leyes que hoy día estaban y pedirlas. Entonces, aquí claramente hay una visión distinta, si tú me permites, Jaime, de la fiscalía, representada por el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, que dice que no, que ellos cumplen la ley. Cuando hay legalidad, necesidad, proporcionalidad, ellos piden la prisión preventiva y piden las penas, etcétera, etcétera. En cambio, hay una visión que tienes tú y las personas de los familiares, etcétera, y que yo comparto, es que hay un sesgo político atrás, tanto como el modelamiento de las leyes, porque a veces ellos también, el modelamiento de las leyes, piden otra cosa, como salidas alternativas, por ejemplo. No, y la verdad es que nosotros tenemos hartos argumentos para establecer de que la Fiscalía tenía un sesgo político para con las causas de nuestros familiares. En primer sentido, o sea, recién hace muy poco la Fiscalía pudo empezar a establecer los juicios abreviados, pero lo que era hace un par de meses, o sea, te digo, desde julio hacia atrás por lo menos, había una prohibición de hacer un juicio abreviado. Y eso nosotros lo tenemos claro y muchos fiscales lo dijeron incluso en juicio. O sea, nosotros estamos consiguiendo la audio ahora para establecer la denuncia ante la Corte Interamericana, donde la misma Fiscalía tenía la orden de no hacer juicios abreviados. O sea, un hecho inédito, ya que eso nunca se daba. Eso es lo que estamos averiguando. Yo puedo lanzar esto, pero está en investigación. La verdad es que no podría decirte. No podría decirte en este momento
porque estamos investigándolo. De hecho, bueno, otro punto es que nosotros hemos solicitado reuniones con los fiscales regionales y nacionales en reiteradas ocasiones, incluso por medio de otras organizaciones de la sociedad civil, y a la fecha todavía no hay necesidad de, o sea, ni siquiera nos contestan los correos para poder decir, oye, no nos vamos a reunir, o sí. Solamente vimos al fiscal nacional hablar en la Comisión de Derechos Humanos diciendo, mira, muéstranme los casos y yo me reúno con ustedes. La verdad es que los casos los tenemos, los catastros los tenemos, vemos sobre imputaciones que no corresponden y vemos actuaciones de la Fiscalía que no corresponden en cuanto a su labor constitucional de ser una investigación objetiva. Por lo tanto, esos casos ya se lo hemos mostrado en reiteradas ocasiones en la solicitud de audiencia y que lamentablemente él no nos ha respondido. Y con respecto a otro punto es que de ahí tenemos casos como los de San Antonio, que son formalizados por homicidio frustrado, cuando el hecho en sí es lanzar una piedra a carabineros. O sea, ahí hay una imputación que está errada completamente por parte de la Fiscalía. ¿Pero por qué establece el delito de homicidio frustrado? Porque puede tener la prisión preventiva. Y ahí mantienen a los jóvenes desde el 20 de noviembre del 2019 a la fecha en prisión preventiva. Homicidio frustrado por tirarle una piedra a carabineros, ¿en serio? Pero cuando tú en ese caso podrías hacer algo más técnico, perdona, y esto tengo que hacerlo. Tú en ese caso podrías pedir una absolución al juez de garantía. Porque tú siempre tienes durante el proceso, durante la investigación, puedes pedir la absolución cuando aporta antecedentes. ¿Qué pasa ahí? ¿No lo han hecho? No, porque en el fondo el juez lo obliga un poco a ir al fondo, antes del juicio. Ya, y en ese caso, lo que pasa es que en los juzgados de garantía, y aquí es la problemática que nosotros nos hemos enfrentado, y por eso decimos que no hay respeto a un debido proceso, todos esos mecanismos, incluso los cambios de medidas cautelares, lamentablemente los jueces de garantía no nos escuchan. O sea, yo te digo aquí, y por este medio, la causa de mi hermano hubo una jueza que en su momento dijo que este era el peor delito que podía existir en la humanidad. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Eso dijo la jueza? ¿Y cuál es el delito del cual está acusado tu hermano, disculpa? Supuestamente lanzar una bomba molotov. Eso es lo que está acusado tu hermano, supuestamente lanzar una bomba molotov. Pero esa jueza podría ser... O sea, esa jueza podría... Increíble, perdón. Oye, voy a leer algunos comentarios porque yo ya, de verdad que me da mucha rabia. En Facebook, Enilce Cárcamo dice, aburrida de la Corte de Apelaciones y jueces, la justicia se vende al mejor postor. Elena Martínez, eso me da rabia. Otros tipos que hacen crímenes peores le dan clase de ética. Graciela Silva dice, hay muchos jóvenes estudiantes presos. Maritza Núñez, da que pensar lo que dice Jaime. La ley no es pareja para todos. Ricardo Carvajal dice, excelente Jaime Fuentes. Marcia Ana dice, es cierto, el TC ha negado todas nuestras solicitudes. Algunos de los comentarios que tenemos hasta ahora. Gloria Galvez a través del YouTube dice, y cuando un Paco mutila a una persona no paga nada, están contratados para mutilar y para matar. Bueno, ahí hay un claro ejemplo, ¿verdad?, de cuando no pagan, ¿no es cierto?, o están, no sé, escondidos de los demás detenidos, ¿verdad?, como en algunos casos que hemos visto. Es increíble realmente que eso le parezca a una jueza tirar una piedra, perdón, pero es que no puedo creerlo, que una jueza de la República le parezca que tirar una bomba molotov, que no le llegó a nadie, que no incendió a nada, es más grave que mutilar, que tirar por el puente de Pío IX hacia abajo a un joven. O sea, de verdad, que lo que le pasó a Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, cuando además es el Estado, por lo tanto tiene una gravedad enorme el que ha cometido esos crímenes, porque no es solo ese efectivo de la policía, ¿no es cierto?, sino que es el Estado a través de esa persona que fue mandatada para tener esa institución que fue mandatada para tener el uso exclusivo de las armas, para defendernos, para cuidarnos, y que le hace eso a una persona de nuestro pueblo. Francamente, no puedo creer que eso le parezca menos grave a una jueza de la República. ¿De qué estamos hablando, por favor? Yo creo que esa jueza tiene, bueno, ahí puede haber, habría que presentar algo a la Corte, se le puede hacer una cuestión. Perdona, tengo que volver a otro tema
que tiene que ver con las leyes. Se presentó un proyecto de ley también, no sé qué piensas tú, Jaime Fuentes, abogado, del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en términos de tener con la ley de seguridad del Estado, con la ley antibarricada, etcétera, etcétera, que fue presentado un poco, algunos dicen para deshacer el entuerto que hicieron antes, digamos, apoyando en general la ley de barricada y todas esas leyes. ¿Tú estás al tanto de ese proyecto de ley presentado y qué piensas? Sí, la verdad es que nosotros, el grupo, la mesa técnica en este caso, que es un grupo de abogados y de asesores parlamentarios y entre otros más que estamos trabajando, no solamente trabajamos en la ley de indulto, sino que también trabajamos un paquete de legislaciones que han sido presentadas, ya sea en este caso por el Frente Amplio, precisamente para derogar estas leyes que lo único que han buscado es la criminalización de la protesta social. O sea, nosotros consideramos que hoy en día la sociedad, si la gente sale a protestar no es porque esté todo bien, no es porque estamos contentos, felices, sino que al contrario, existen problemas estructurales del sistema que lo que único que ha demostrado es la desigualdad y la injusticia y inequidad que existe en nuestra sociedad. Por lo tanto, es factible permitir que la gente se logre manifestar. Y en ese sentido no podemos establecer un paquete antibarricada, la ley anti, etcétera, que lo único que hace es principalmente amedrentar a la población, es decir, que no expresen su descontento con el sistema o con las políticas públicas que se han estado impartiendo y que tienen que, lamentablemente, si no les gusta y si están sufriendo, quédense callados. Eso es como lo único que nos está generando este tipo de legislación. Por eso hay que derogarla, hay que eliminarla, porque tenemos que tener la capacidad de que cuando el pueblo se moviliza es porque efectivamente hay algo que transformar, hay algo que cambiar, que está errado. Que tiene la misma relación con el motivo detrás de la ley de indulto, que es en un contexto político de cambio, en un contexto político de transformación social, etcétera. Por eso que esa ley antibarricada, ley anticapucha, incluso la ley de seguridad interior del Estado se pide derogar en este grupo de diputados que están asesorados por ustedes, y lo encuentro muy bueno que tengan este grupo de abogados que lo asesoran eso. O sea, están como trabajando en más de un... O sea, en el fondo están trabajando en el contexto de la revuelta y todos sus derivados, que es eso al final del día, ¿no? Legalmente, legislativamente están trabajando, o sea, se están adelantando la época porque estas cosas normalmente funcionan después de que termina el movimiento social, después de que se producen los cambios, etcétera. Ellos lo están haciendo antes, tratando de que se deroguen las normas que criminalizan la protesta, y por otro lado que se indulte a aquellos que participaron en un contexto político. Yo lo encuentro muy bueno, si tú me preguntas. Sí. Clarísimo, Jaime Fuente. En definitiva, algo cortito, establecer también lo que dijo Claudio Nach ayer en la Comisión de Derechos Humanos, que es sumamente importante. Acá se ve cómo existe la prisión política, se grafica por medio de la aplicación de legislación que fue creado en un contexto político. O sea, no solamente los delitos fueron cometidos en el contexto político distinto o anormal como fue el estallido social, sino que también se crean un paquete de medidas y legislaciones destinados a mantener en prisión preventiva o aumentar las penas de ciertos delitos por el mismo contexto político. O sea, claramente acá esto justifica en todas medidas el hecho de que en Chile hay presión política y que tenemos que aprobar la ley de indulto ahora. Muy bien, Jaime, muy claro, como siempre. Bueno, es que como siempre digo yo, porque yo lo conozco a Jaime. Y me encanta. Me da lata que no esté en la Convención Constitucional, pero también entiendo por qué. Entiendo que tienes una lucha más importante que dar y eso es, y creo que te lo agradecemos, por lo menos quienes fuimos parte de esa revuelta, salimos a las calles a protestar y entendemos que muchos de esos jóvenes son los, sin ellos nunca esto habría pasado, no estaríamos en este proceso constituyente, para nada. Sin esos jóvenes, la verdad es que nos agrada mucho que no los olvidemos, que están ahí y que han perdido 1 año y medio de sus vidas algunos. Y cómo debe, yo siempre me pongo del lado de esas madres, que lo terrible que debe ser, lo que deben estar sufriendo, pensando en sus hijos e hijas, con este calor, con una pandemia, cuando hace frío. A mí me llega a emocionar cuando pienso en eso, porque yo creo que muchas de nosotras que tenemos hijos que a los que criamos para seguir dando la lucha por un mundo mejor, también podrían estar en esa situación, ¿no? Porque finalmente esto es eso. Cualquiera
de nosotros y nosotras podría haber caído prácticamente por estar manifestándose por querer un Chile más justo. Muchas gracias, Jaime, por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, y muchas gracias por todo lo que estás haciendo también. No, gracias a ustedes. Sí, tengan acá siempre un espacio abierto también, así que vamos a ir, eso que están investigando, te voy a llamar después, Jaime. No, ¿quién dio la orden?